Sí, pero ¿qué quites tú? Y vamos a ir pregunta a pregunta un poco, pues, y os invito a que todos opinéis y preguntéis, porque se os pueden ocurrir otras preguntas que no exactamente las que yo les planteé a ellos, ¿no? F5. ¿Perdón? Vale, pues entonces ahora hemos visto un poco las oportunidades al principio, hemos visto dos excelentes vídeos y ahora queremos ver las incógnitas, ¿no?, que en 2018 tenemos respecto al tratamiento focal y que con el lenguaje de mis hijos pues he intentado resumir, ¿no? Es decir, yo creo que la calidad de vida para el tratamiento aplicado, pues el tratamiento focal es un winner, claro, ¿vale? En cuanto al control local, parece que, bueno, el control local, por lo menos de lo que se trata, parece correcto, diría yo, ¿vale? Aunque hay algún sudor al respecto. La tasa de tratamiento de rescate, después de lo que he leído, aunque sea posible, nos hace un poco estar pensando, porque estamos a rescates a 1 año, 2 años, vamos a ver qué pasa evolutivamente. Y en cuanto a costo-efectividad, boca cerrada, porque esto resuelve el sobrediagnóstico, evidentemente no tiene nada que ver. ¿Resuelve el sobretratamiento? No, cae en el overtreatment si no seleccionamos bien a los pacientes. Y poco hay en cuanto al coste-efectividad, puesto que esta estrategia, todos sois conscientes de que requiere un seguimiento más exhaustivo de lo que pueda ser un PSA cada 6 meses después de una radical, si no progresa. Con lo cual, boca sellada, de momento. Primera pregunta. Como os he dicho, os dije por email a los dos, son preguntas que pretendo respondáis desde vuestra experiencia, sea la que sea, y invito a todo el mundo a opinar. Cuando se hace un tratamiento focal, ¿es un requerimiento obligatorio el caracterizar los tumores mediante resonancia y biopsia transperineal, Alejandro? Para nosotros sí, porque es un criterio de inclusión el que tenga obligatorio, el que tenga una resonancia y una biopsia transperineal, porque nos ayuda a descartar que tenga afectación contralateral, que para nosotros ya no es una indicación de crioterapia. Entonces nosotros, todos los pacientes que tenemos incluidos en el programa de crioterapia tienen una resonancia previa y una biopsia transperineal con fusión de imagen. Juan, aunque me sé tu respuesta, pero... Yo creo que hoy en día enchufa el micrófono. Yo creo que hoy en día es imprescindible, ¿no? Y sobre todo aparte de porque aquí el éxito, ¿no?, igual que en la vigilancia activa, va a ser que caractericemos correctamente el tumor de inicio, si no vamos a tener sobrediagnósticos, sobretratamientos. Y además, sobre todo, esto lo que nos permite es aprender un montón, ¿no?, de resonancia, de realmente dónde está el cáncer, que hasta ahora lo intuíamos, ¿no?, sabía que era derecho o izquierdo. En este momento estamos aprendiendo mucho. Yo creo que por las dos razones es fundamental hacerlo. ¿Alguien opina contrario a esto? Porque evidentemente todo lo que vamos a hablar a continuación, todo no, pero mucha parte de la literatura que hay de baja calidad, etcétera, es previa a la era de la resonancia y de la biopsia transperineal. Y eso no os olvidéis, porque habrá que tamizar esos resultados probablemente comparados, igual que ha pasado con la vigilancia activa. No llevamos haciendo vigilancia activa mucho tiempo y tenemos resultados diferentes si contamos la era moderna, es decir, el protocolo bien hecho, a lo que decimos vigilancia activa inducida, ¿no?, sin resonancia, sin criterios tan claros. Bueno, evidentemente, al principio del tratamiento focal todo nace de los criterios inducidos, como he dicho en la diapo de antes, de las series de prostatectomía radical en las que se buscaban tumores unilaterales y unifocales. Pero lo que está claro es que los criterios que establecen las distintas clasificaciones de pronósticas, sea MICO, sea CAPRA, sea NCCN, lo que sea, no son suficientes para caracterizar un paciente que va a tratamiento focal. Y evidentemente aquí, para construir un buen muro, hay que tener una biopsia transperineal y una resonancia multiparamétrica. Y si puede ser un radiólogo que sepa de resonancia multiparamétrica, porque Algaba lleva mucho tiempo diciéndonos, Algaba, lo del tratamiento focal,
bueno, el GABA y los patólogos en general, pues son un poco reacios, porque ellos lo que ven es esto, que en la mayoría, hasta casi 90% de los tumores son multifocales, ¿no? Otra regla mnemotécnica, un tercio de tumores multifocales tienen 2 focos, otro tercio 3 focos y otro tercio más de 3 focos. Y rara vez el tumor índex, la suma del resto de tumores, llega a ser mayor que el foco índex. Y además, el Gleason, en la mayoría de los casos, es coincidente en un 97% entre el Gleason primario, entre los focos índex y el foco índex y los focos satélites. Bien, otra pregunta. ¿Con qué seguridad explicamos al paciente la multifocalidad del cáncer de próstata? Porque el paciente, bueno, te puede, y como dices tú bien, ahora vienen muy enterados, dice, oiga, pero es que ¿y en el resto de la glándula cómo manejáis este problema? ¿O no se os aparenta? Bueno, nosotros lo que hacemos es explicarle al paciente que lo que hacemos es tratar el tumor, no la próstata entera. Entonces, que con la resonancia que tenemos, que aunque tiene una sensibilidad muy alta para detectar lesiones que son clínicamente significativas, es necesario seguir haciendo después del tratamiento un seguimiento con resonancia, porque puede aparecer un nuevo foco que sea clínicamente significativo y que posteriormente haya que tratar. Y es un poco lo que explicamos. La seguridad 100% tampoco la tenemos en los tratamientos radicales, con lo cual por esa línea vamos a informar al paciente de lo que se trata, al igual cuando hacemos con la vigilancia activa. O sea, no, yo en mi caso, porque esto es una cosa de cada cual, como informamos a nuestros pacientes, yo les hablo de que lo que vamos a hacer es tratar la lesión índex, ¿no? Es la malísima y la responsable de todo. Que con este concepto el paciente lo entiende y asume que, bueno, que puede haber algo más en otra parte que en un futuro puede aumentar, pero con el concepto de introducir lesión índex en la próstata, a mí me está yendo, lo están entendiendo bastante bien. ¿Alguna opinión al respecto, compañero de Badalona? ¿En algún caso planteáis, ¿no? si encontráis una multifocalidad y en la otra zona de la próstata, ¿no? en el otro lóbulo, hay un Gleason 6 realmente muy pequeño, hacer una vigilancia de eso y tratar la otra? ¿Crees que es correcto? A nosotros no se nos ha dado el caso y no lo haríamos, ¿eh? No tenemos la experiencia para poder hacerlo. Vamos a ver, lo que pasa es que estamos, como decía Pepe antes, estamos metidos en protocolos. Entonces, esos son nuestros límites. Y en un futuro próximo, yo creo que muy próximo, y tenemos los medios, los radiólogos están aprendiendo, las resonancias vamos a tener ya 3 terlas, o en un futuro próximo casi todos. Va muy rápido todo, ¿no? Yo creo que en un futuro muy próximo trataremos esa lesión de mayor tamaño. Y la lesión contralateral con un Gleason 3+3, menos de 5 milímetros, pues bueno, haremos como estamos haciendo ahora, ¿no? Haremos un tratamiento activo con la vigilancia activa. Pero de momento todo lo hacemos dentro del protocolo, pero lo que tú planteas es una realidad que se nos va a plantear ya, yo creo que ya, ¿eh? Y en el seguimiento creo que en el IVA hacéis biopsias que sacáis 30 cilindros, ¿puede ser? ¿No? Sí. Hacemos como mínimo biopsia de 30 cilindros sistemática, pero a todos los pacientes se les hace una resonancia previa. En el protocolo del CROE sí que nos exigen esa biopsia a los 6 meses con resonancia previa de los 30 cilindros, más 3 de la zona sospechosa que vean los radiólogos. ¿Y nos parece excesivo? ¿Perdón? ¿Nos parece excesivo 30 cilindros realmente? No, tienes estudios publicados, fueron por Barcel en 2003, ¿no? Ellos ya establecían una próstata de 24 zonas y nosotros nos pareció poco, al revés, añadimos 2 cilindros a apex, a zona media y a base, porque quedaba muy desangelada la próstata y a lo mejor en un futuro no hacen falta tantos. Pero en este momento lo que tenemos que hacer todos es empaparnos de información, saber realmente dónde está el cáncer, localizar dónde está, porque antes eran biopsias, sabíamos que eran derechas o izquierdas, y en este momento lo que estamos disfrutando es de aprender con los radiólogos, de aprender con los patólogos, y a lo mejor cambian nuestros criterios, ¿no? En un corto plazo realmente sabemos dónde estamos y qué debemos hacer. Pero ya tenemos obligación de saber, aprender y gestionar resonancia, gestionar imagen y gestionar diagnóstico. Lo que yo creo que, evidentemente, ratificando lo que dice Juan, es decir, esto, sobre todo cuando se hace una crioterapia dentro del registro, ¿no? Porque el otro marca las biopsias y marca cuando estás dentro de un protocolo tienes la tranquilidad que estás haciendo lo del protocolo.
pero el registro de la crioterapia focal, pues no hay un protocolo establecido. Y tú tienes que tener la tranquilidad de decir, ya se ha dicho aquí un 10, hay un 10-15% de resonancias negativas con cáncer de alto grado. Entonces, bueno, pues esto, cuando un paciente lo embarcas en un protocolo de tratamiento focal, tienes que saber bien que ese paciente no se te escape. No, aquí yo insistir, aquí lo importante es igual que para vigilancia activa. Tenemos que caracterizar muy bien de inicio el tumor, porque si no va a ser un fracaso. O sea, tenemos que saber qué está ocurriendo y hacer las cosas bien hechas. Si no, no podremos cotejar datos en un futuro y será un fracaso ya de entrada. Bien. Al respecto de esto, he dicho antes que me iba a poner el manto de radicalista, ¿no? Y evidentemente la biología molecular no apoya, bueno, depende también, ahí se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pero la biología molecular, ya se dijo ayer Karim Tugier, creo que fue él el que marcó ese artículo que nos lo hemos visto 40 veces de Hafner, en el que un paciente se siguió molecularmente su pieza, su ganglio cuando progresó, su metástasis cuando progresó, sus metástasis hepáticas cuando se murió. Y vieron, él lo dijo, ¿no?, que un pequeño, la clasificación taxonómica, yo creo que esto es otra cosa que nos hemos de meter en la cabeza. No podemos huir, Estebanez, no puedes huir de la biología molecular, ¿vale? Porque ahora no está establecida como en otros tumores, pero hay una clasificación taxonómica que te dice que si un tumor tiene una mutación SPOP, esa es la que rige ese tumor. Que si un tumor tiene una fusión concreta, un ERG con ETV4, por ejemplo, pues esa es la fusión, esa le da una banderola, un color a ese tumor, que tiene una agresividad X y que esa caracterización taxonómica puede hacer que tenga un comportamiento más o menos agresivo. Nos hemos de meter también en genes reparadores del ADN, etc. Esto es un estudio muy interesante, que es sobre 4 pacientes y es 3 cilindros, se hace esta clasificación molecular de los 3 cilindros de una lesión index A, B y C y 3 cilindros de otros focos satélites del cáncer de próstata. Pues bien, fijaros cómo no se pudo clasificar según las distintas expresiones de los genes que se estudian en este estudio, en ninguno de los 7 grupos que la clasificación taxonómica molecular del cáncer de próstata nos da hoy, o nos orienta. Yo creo que esto no está aún maduro. Y esto se hizo un poco para rebatir o corroborar la oportunidad de los marcadores tisulares, el Oncotype, el Decipher, el Prolaris, etc. Que, como sabéis, cada uno de ellos analiza en su modelo una serie de genes, unos relacionados con la progresión celular, con la posibilidad de estar relacionado con la vía del receptor androgénico, etc. Y fijaros que en cada uno de los cilindros, la expresión de esos biomarcadores tisulares es diferente, pero es que intrapaciente en cada nódulo se expresan diferentes genes, con lo cual la heterogeneidad del cáncer de próstata la conocemos todos, que traduce y la multifocalidad se apoya en esa heterogeneidad, y esto va un poco en contra del uso indiscriminado de estos marcadores tisulares, pero apunta un poco a que fiarse solo de la agresividad molecular del gen, de la lesión index, pues tiene sus riesgos. Y por tanto, un foco pequeñito, como nos demostró aquel artículo que nos mostró ayer Karim, pues puede ser el responsable de las metástasis ulteriores. Y aquí lo que dictará la sentencia será dentro de 15 años ver qué ha pasado con como ha dictado con la vigilancia activa, ¿no? Los pacientes que no se les hace un tratamiento de una zona que tiene tumor. Bueno, una cosa ya más técnica. Juan, empezamos por ti. ¿Cómo haces un tratamiento focal de una lesión PIRADS 4 en ápex o en zona lateral? Que te dice que es un PIRADS 4, que está en zona periférica claramente pegado a cápsula. ¿Cómo haces esa técnica? Es una cosa que yo, que no hago, me pregunto, ¿cómo podéis ser
radicales dentro de la focalidad? En este caso, al principio éramos más cautos, ahora probablemente somos un poquito más atrevidos, pero en el Apex sí que hemos hecho lesiones con electroporación. Ahí lo que va a mandar es la distancia que tengamos a uretra o a recto, ¿no? O que queramos preservar una bandeleta o no. Podemos sacrificar una bandeleta. Técnicas como la electroporación supuestamente no, aunque sobrepasemos el límite, no van a alterar la circulación y los nervios. Lo iremos viendo, lo estamos haciendo y se puede hacer, ¿no? Siempre son pacientes en los que especificamos, y esto es como una punta aparte, que el tratamiento estándar sería la cirugía radical, ¿eh? O sea, eso se lo dejamos muy claro al paciente. Y en Apex, pues bueno, luego tenemos los tratamientos a la carta, ¿no? De Montsouris, pues en Apex una zona compleja, hay poco tejido, próximo a uretra. Luego volveremos a esto. Pero que sí, y lo estamos haciendo, en Apex lo hemos hecho en un par de casos, y en la zona periférica el riesgo es asumir cargarte la bandeleta, pero además también la técnica que utilices tienes que pensar siempre que ese paciente a lo mejor lo tienes que rescatar, ¿eh? A lo mejor hay determinadas energías que yo en un tumor periférico no utilizaría nunca. Sin decir Alejandro, cuáles. tú que usas crío, que Nosotros, como estamos todavía haciendo mucha hemiablación, tampoco podemos contestar un poco a lo de la zona del APES. Intentamos evitar esas lesiones. Las que hemos empezado a hacer tratamiento focal son zonas que están más en la zona media de la próstata y que tienen menos riesgo de afectación de bien a la zona del APES o de bandeletas o a nivel rectal. Pero es verdad que la zona del APES quizás tenga algo más de ventaja a la electroporación que la crioterapia. the Italian colleagues, maybe you have some experience. I was asking them here how, for urologists, we are not used to the technique itself. Yes, but the principles we know, but the technique we are not expert on that. We sometimes question how do you manage a PRAS4 lesion in a very peripheric zone close to the capsule itself, because I'm asking this because this is a classic image. You know, you need a margin, you need 1 centimeter more or less of margin, then 1 centimeter in the prostate. It's the elevator, Annie, for me, right? So how do you manage, or how both of you? I guess you do focal or not? Actually, as for the focal treatment, I will start with an experimental focal treatment study in 2019. So I do not have experience about focal treatment. I thought you were a focalist. No, not yet, actually. ¿Alguien que haga focal? I don't know. Aquí, ¿quién hace focal? Aquí, quien levante la mano, o su servicio. Tú levanta la mano. Es que bueno, bien, pues tendríamos que tener aquí a gente a lo mejor un poco más de Montsouris o de, no sé, alguien. Vosotros que hacéis crío, por ejemplo, focal, ¿habéis tenido problemas luego en cirugía de rescate? Bueno, luego vamos a eso. Vamos a eso luego, ¿vale? ¿Te parece? Va a ser un tema interesante. Aquí, Pepe, ya que has puesto esta imagen, esto es lo que hay que tener, ¿no? Esos márgenes de seguridad. No hay que tratar el tumor, no hay que Claro, ser pero esto a mí focalista. me cuestiona que es muy fácil hacerlo en una zona interna, por decirlo así, pero no tan fácil en una zona externa. Pero siempre, o sea, esos 5 milímetros, aquí hablan entre 5, si no recuerdo mal, y 11,5, ¿no? Según los distintos artículos, pero ese margen de 5 siempre lo intentamos manejar en todas las técnicas de focal, cuando estás muy cerca de Apex o muy cerca de periférica, o asumes riesgos o cambias la energía, ¿no? Que como decías, lo veremos luego. Pero en la electroporación también, la electroporación no es exactamente, la lesión no es exactamente entre agujas. Hay un margen por fuera de agujas, que es un... Tenemos un margen de 5 milímetros, o sea, es como lo decía, es una regla mnemotécnica. Todas las energías que utilizamos son 5 milímetros de la aguja hacia afuera, más o menos, ¿no? Vas a crear áreas que son 5 milímetros mayor que la distancia de las agujas. Con TUCAD, con crío, con electroporación, con todas las técnicas, con agujas. Y suele ser la distancia que manejamos y intentamos tratar. En la imagen que veíais antes de la próstata, tratamos primero la zona periférica derecha y se ve perfectamente cómo la hemos delimitado. ¿Qué ocurre con esa pequeña pseudocápsula prostática? Pues bueno, no sé si la resonancia nos aportará algo, las biopsias transperineales, pero ahí va a quedar un tejido
sin Fibrótico, tratar, probablemente, ¿no? que no sabemos qué va a ser de lo que, pero que nos va a permitir luego rescatarlo si lo conservamos, ¿eh? Entonces vamos a estar en un... Pero evidentemente yo creo que esto un poco saca a colación que la tecnología ha avanzado mucho, pero aún tiene campo No, para avanzar. queda. Jesús Mari. Bueno, yo ratificar lo que dice, lo que está comentando Alejandro, que nosotros estamos en una fase muy inicial y por lo tanto hemos querido tener la máxima seguridad adhiriéndonos al registro oncológica y de efectos secundarios. Entonces, hemos tratado amplios márgenes con una hemiablación, no hemos cogido lesiones peligrosas, con lo cual es posible que no podamos contestar muchas de las preguntas que nos vas a hacer o que nos estás haciendo, y estamos en una fase muy por detrás de lo que vosotros Claro, sí. estáis haciendo, ¿no? Pero que nosotros hemos pasado por esa fase Vemos hace que no 4 años. que se puede hacer, que era un reto que queríamos ver, que no pasa nada de momento, vamos, que no hemos tenido ningún efecto secundario, que los PSAs han bajado todos prácticamente y que, bueno, pues estamos por eso adheridos a este registro y queremos ir viendo pues, si podemos limitar un poco, seleccionar nuestros casos lo más fácil que podamos según la localización y, bueno, con el tiempo quizá pues, llegar a tratar casos más difíciles, ¿no? Está claro. Bueno, ¿consideráis, Juan o Alejandro, que el tratamiento focal es una alternativa, como he puesto antes, a la vigilancia activa en aquellos pacientes que deseen tratamiento activo? Bueno, los criterios que tenemos nosotros en el programa de vigilancia activa, que son los del Registro Nacional, son casi muy parecidos a los del tratamiento focal. Quizás somos un poco conservadores a la hora de introducir un paciente en el programa de vigilancia activa, y los pacientes que más se pueden beneficiar de la terapia focal, que no así de la vigilancia activa, ¿no? en nuestro centro, son los pacientes de riesgo intermedio. Sí que es verdad que muchos pacientes de bajo riesgo a los que le propones vigilancia activa, muchos de ellos quieren un tratamiento del tumor. Entonces, para esos pacientes y para los pacientes de riesgo intermedio, quizás sea una muy buena opción para tratar el tumor. Yo creo que es que no es la alternativa a la vigilancia focal, es una alternativa más terapéutica, ¿no? Ahora tenemos vigilancia activa, tratamiento focal, radical. Es una arma más que tenemos para manejar. Bueno, yo en esto creo que ahí sí que tenemos mucha experiencia, y lo que hay que advertir claramente al paciente que esto es un tratamiento activo que probablemente no tiene los efectos secundarios que tienen los demás tratamientos clásicos, pero que no está exento de complicaciones. Porque además, en la literatura, como se ha inventado, el único ensayo metodológicamente bien hecho en tratamiento focal lo enfrentó el TUCAT a pacientes, en los criterios de inclusión eran pacientes con vigilancia activa. Y el paciente, por lo tanto, esa pregunta sí que está respondida científicamente y sabemos lo que le podemos decir al paciente si hace un tratamiento focal, si extrapoláramos la energía del TUCAT a cualquiera de las otras. Y es que va a tener un riesgo de conversación. Los criterios de ingreso en TUCAT, y nosotros metimos 20 y tantos enfermos, eran los mismos que vigilancia activa, bueno, en resumen, ¿vale? Pues se le puede informar al paciente que prácticamente tendrá un doble de posibilidad. El doble de posibilidades a 4 años. El doctor Gil no solamente hace lo que hace laparoscópica y robóticamente, sino que hace tratamiento focal. Pues esto es información objetiva que se le puede dar al paciente. Si usted quiere hacer un tratamiento focal, pues bueno, probablemente tendrá la mitad de posibilidades aunque esta cifra está muy criticada, luego veréis por qué, la cantidad de pacientes que se tuvieron que tratar en el protocolo de TUCAT, perdón. ¿Cómo creéis que será? Esto es uno de los caballos de batalla, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir a esos pacientes? Yo espero que sean solamente de grupo intermedio. ¿Cómo los vamos a seguir? Pues no parece que haya nada hasta el día de hoy que pueda sistematizarse. El papel del PSA está ahí, lo utilizamos para hacer seguimientos en un principio trimestrales, posteriormente semestrales, pero no está claro su papel, tampoco el de la resonancia. Lo único más claro es casi la obligatoriedad de hacer tras el tratamiento una biopsia sistemática de control para descartar que haya progresado el tumor o haya otros focos en la próstata. Entonces, bueno, estamos un poco
viendo eso, ¿no? El papel del PSA y de la resonancia. Vamos un Juan. poco por ahí. No, yo pienso que el PSA al final no lo vamos a tener que creer. El paciente que hemos presentado antes y que operamos, que rescatamos, lo operamos con un PSA de 1,2. Y el tumor que salió era un tumor para vigilancia activa, que salió en la contralateral. Nos vamos a tener que empezar a fiar como los radioterapeutas. Ellos se creen a piel juntillas el PSA Nadir más 2. Y nosotros pues tendremos que aceptar Pero ese ese concepto paciente de se operó radioterapia. con criterio de Fénix, de progresión bioquímica. Ellos lo crean piel juntilla y luego tenemos un arma magnífica que es la resonancia y que yo creo que eso va a progresar rapidísimo en los Yo ahí próximos difiero años. contigo. Porque la resonancia, igual que después, y las biopsias, después de radioterapia o de braquiterapia, no son tan fáciles. Esto me he informado por radiólogos buenos. No es tan fácil de interpretar una resonancia después de un tratamiento focal. Igual que no lo es en riñón. No lo es. Y la biopsia no es tan fácil de interpretar, porque ha habido una energía por medio, ¿no? Sea radioterapia, sea crioterapia, o sea la que sea. Entonces, yo creo que aquí hay un problema de seguimiento que cuando ves esta gráfica, por ejemplo, el PSA baja una media, estos son creo que eran los 3 fases 2 del TUCAT, que tienen también un seguimiento ya, bueno, cercano a los 4 años, y que hay una bajada en la mediana de PSA de 2,6 puntos, que más o menos se mantiene en el tiempo, pero que nosotros estamos muy acostumbrados a ver, porque en los protocolos se hacen PSAs al día, a la semana, unos rebotes de PSA muy grandes. Vamos a saber con el tiempo de estos protocolos si un rebote muy grande a lo mejor es un factor predictivo de buena respuesta, como la hipertensión con el SUTEN, ¿vale? Porque a veces esto es lo que se ve de estos estudios. Veremos qué pasa, pero de momento el PSA, una vez pasa el fenómeno inflamatorio, pues parece que establece un plató y veremos si se establece con el tiempo criterios de progresión bioquímica más sólidos. Y esto es lo mismo, la resonancia. Estamos todos acostumbrados a ver cualquier industria que viene a vendernos su energía, luego nos muestra cómo quedan las próstatas agujereadas por la técnica que sea. Ya, pero tú hablas con los radiólogos, tienen verdaderas dificultades en saber si una zona capta, cómo se comporta ahí, etc. No es tan fácil. No es tan fácil ya establecer, y si hay mucho interés, el seguimiento de vigilancia activa exclusivamente con vigilancia, pues cuando hay una energía por medio, permitirme que yo sea muy escéptico. Es que estamos en el momento de pañales, pero tenemos un PSA, tenemos una resonancia y siempre vamos a tener la biopsia transperineal a mano para tranquilizarnos a nosotros y al paciente. Esto es por lo que decías tú, ¿no? Es decir, es que estas herramientas de seguimiento no nos fiamos de ellas. Entonces, al final tienes que ir a biopsiar, ¿vale? Pero precisamente va a ser el seguimiento, la evolución de la imagen, corregirme si no, si la imagen no varía, el PSA se mantiene, no tienes por qué pensar que tienes una recidiva de la... Bueno, de la tú en enfermedad. el PSA en vigilancia activa no sirve para nada. Bueno, ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, en el otro lóbulo que no has tratado, estás haciendo una vigilancia activa y no has visto lesión, luego tienes un 10-15% de riesgo de tener cáncer de próstata significativo evolutivamente. Con lo cual, yo no me voy a fiar de él. No voy a establecer que por haber dado un tratamiento radical, activo, lo voy a equiparar a un tratamiento radical. No. Bueno, dentro de un orden, si la enfermedad progresa, el PSA también. Si no, estamos hablando de un tumor que desde el inicio no era un tumor candidato ni a vigilancia activa ni a tratamiento focal. Y la imagen también será la que sea después del tratamiento y después vas a tener un control de la imagen, de la evolución de la imagen. Entre una cosa y otra es fácil que puedas tomar la decisión de biopsiar, porque biopsiar también como control una imagen post-tratamiento, tampoco no sé qué fiabilidad vas a tener de sus resultados. O sea que... Nosotros los radiólogos, cuando se dice, ¿no? Cuando un cirujano mete la mano, nosotros metemos la pata, ¿no? Eso lo más difícil para valorar nosotros es un cambio post-cirugía, ¿no? También nos gusta que después de una cirugía tengamos un estudio basal para que luego los cambios podamos compararle con ese estudio basal, que sería añadir otra prueba, después de haber hecho, habría que ver
a qué tiempo se estabilizan un poco las lesiones para luego nos sirva como referencia de estudio basal para cualquier cambio podemos atribuirlo. Porque el primer estudio que le hacemos es este y está subiendo el PSA, pues estamos en lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? La evolución, cicatrización, fibrosis. Y entonces, bueno, no sé si sería cuestión de saber a qué tiempo se estabilizan las lesiones que nos sirva como un estudio basal como posterior. Como bien sabes, probablemente ahora hay, como he dicho, un esfuerzo ingente en sustituir las biopsias de seguimiento en vigilancia activa por resonancia. Al respecto hay un protocolo PRECISE con criterios muy claros de informar la resonancia evolutivamente respecto a la basal, ¿de acuerdo? Está muy establecido, pero ahí, como tú has dicho, no hay la zarpa por medio. Es decir, muy fácil cuando una lesión crece, cuando una lesión aparece, cuando una lesión dobla, cuando una lesión desaparece, 10-20% de lesiones desaparecen, es que no está todo escrito en resonancia. Y en tratamiento focal intuyo que va a ser mucho más difícil sacarle punta a la resonancia, porque es una cosa que podéis equiparar a las progresiones bioquímicas post-prostatectomía y post-radioterapia radical. El PSA es el PSA bounce, el PSA luego, las progresiones bioquímicas por radioterapia se diagnostican cuando son solo locales 3, 4, 5 años después, frente a las que el PSA 0,2 es una progresión bioquímica post-prostatectomía. Es decir, que aquí los radiólogos vais a tener mucho que estudiar, mucho que perfilar y muchos criterios que validar después con piezas de prostatectomía, porque si no... No, pero por eso precisamente todo este tipo de técnicas hay que hacerlas dentro de protocolos, ya sean españoles, internacionales o propios, ¿no? Para tener, como tú dices, información en tu CAD, hay un seguimiento con resonancia, que están las imágenes, a los 3, a los 6 meses, que vamos viendo evolutivamente qué cambios hay en la resonancia, con la electroporación lo mismo. Pues te digo, tenemos que ser sistemáticos, ¿eh? En este momento tenemos que invertir muchos recursos para luego aprender y hacer las cosas correctamente, ¿no? Igual que se ha hecho en vigilancia activa. Pero, Pepe, si tenemos un valor predictivo negativo de la resonancia del 95%, digamos que el tumor malo lo hemos tratado, el PSA está estable, hacemos una resonancia, pues tendremos que empezar a creer, ¿eh? Los radioterapeutas se creen perfectamente, ponen las semillas o le dan la externa y ya son unos entregados al PSA. Y ahí es todavía más complicado, porque una biopsia, nosotros podemos biopsiar sobre tejido sano y tejido tratado, pero una biopsia, interpretarla después de una radioterapia es de una complejidad tremenda, ¿eh? Es una ventaja que tenemos sobre ellos. Miguel. Sí, es que yo creo que si tú crees en la terapia focal, te tienes que fiar del PSA. Si tú crees que estás curando al paciente, te tienes que fiar del PSA y no tienes que hacer resonancias, no tienes que hacer biopsias, porque si no, es que no estás curando al paciente. No te crees que estás curando al paciente. Yo no tengo datos suficientes y con un seguimiento suficiente para saber qué pacientes vamos a curar, cuántos curamos y cuando progresan, cómo los podemos rescatar. Vamos a ver que hay más cosas que son dudosas. Yo esa afirmación, yo creo que hay que hacer tratamiento focal dentro de protocolos de momento. Eso es lo que creo. Pero hasta ahí me paro, ¿vale? Porque no hay datos a largo plazo ni... Fíjate que en un grupo de menos riesgo, que es el de vigilancia activa, el 60% ha recibido tratamiento radical a los 4 años en el protocolo del TOCAD. Ahora vamos a eso. Como para fiarte del tratamiento focal, que se supone es en un grupo como poco del mismo riesgo. Pero no, espera. Porque los criterios de progresión en el TUCAD se basa corrígeme si no estoy en lo cierto, en biopsias transrectales. Y no hay resonancia. Ojo, que es la era... Es la hora previa. Bueno, otra cosa. Un comentario sobre las biopsias, perdón. Yo tengo esperanza de que, aunque sean biopsias más difíciles, en estas del tratamiento focal, bien con crío o con electroporación, que los patólogos demos una respuesta adecuada. Van a ser biopsias más difíciles, pero tenemos la experiencia con tratamientos de braqui, de radioterapia, de hormonoterapia, que tenemos técnicas suficientes para llegar a decir si las células son tumorales o no tumorales. Con lo cual,
por extensión, supongo que también nos va a llevar más trabajo, no es para que os animéis a mandarnos, pero la experiencia que hemos tenido cuando nos dan biopsias tratadas en próstata es que llegamos al diagnóstico. José Domínguez, que es otro focalista convencido. Sí, convencidísimo. Respecto a la anatomía patológica, creo que con la focal va a ser de hecho muchísimo más fácil para vosotros. Un poco el referente que nosotros mencionamos ahora es ya sea una braquiterapia, que es un tratamiento hasta ahora de toda la glándula, otra cosa es que empecemos a hacer unas braquis focales, que es lo que estábamos hablando antes, posiblemente fuera lo ideal para ese caso que hemos presentado en el Apex, pero eso es otro tema. Pero a nivel de anatomía patológica, vosotros cuando os mandamos piezas de un rescate de una braqui, un rescate de una radioterapia externa, con un paciente que le ha subido el PSA, ¿dónde buscas? Tú buscas en toda la glándula. Toda la glándula se ha irradiado. Con la focal es muchísimo más fácil. Tú vas a tener una zona que se ha tratado, que tiene que estar todo muerto. Una necrosis coagulativa, una fibrosis, a eso lo tratado tiene que estar muerto. Y el resto de tejido tiene que ser próstata normal. No hay cambios de radioterapia. Entonces tú vas a tener tejido cicatricial, necrosis coagulativa y todo lo demás ha de ser una próstata normal. Cualquier célula que no sea una próstata normal y no sea fibrosis, ahí está el problema. Va a ser mucho más fácil para vosotros de interpretar, porque estamos hablando de tejido totalmente normal. Pero incluso si quedara en el foco, si quedara algo, tendríamos herramientas para decir si esas no son arterias. No, creo que con las técnicas que tenemos actualmente podemos... Puedes detectarlo, sí. Y ya te digo, en una zona tratada que te salgan 3 células de próstata ahí, pues infórmalo como, te digo, como un cáncer, porque si lo has quemado y sigue estando ahí, bueno, no es. Eso es un fallo de tratamiento. Vamos a evolucionar a ver la relación que tiene el focal y la sintomatología prostática, ¿no? ¿Trataríais un riesgo intermedio que tiene un IPSS intermedio, calidad de vida de 3? Sí, ¿no? O directamente a cirugía porque está obstruido. Bueno, para nosotros el IPSS no es un criterio de inclusión o de exclusión. Nos basamos más en el tamaño, en el volumen prostático y que no supere más de 60. Habría que evaluar al paciente, ver si el paciente, el tiempo de evolución con su clínica prostática, si había tomado algún tratamiento. Bueno, en función de eso, valorar. ¿Que no es el mejor paciente para ser sometido a un tratamiento focal? Pues quizás no, pero tampoco veo que sea una contraindicación absoluta para su tratamiento. Juan. No, yo creo que hoy por hoy se puede tratar perfectamente y además incluso la inmensa mayoría de los pacientes mejoran su IPSS después. Tenemos 3 meses críticos desde el inicio del tratamiento hasta que se resuelven los problemas inflamatorios, pero miccionalmente los pacientes están muy satisfechos después de estos tratamientos. Yo creo que eso es un poco lo que muestran los estudios TUCAT 3, de los 3 fase 2 de TUCAT, con una mejoría del IPSS, con HIFU focal, los estudios de ACMED, en los que sí que dice Juan este periodo un poco de empeoramiento de todo por la prostatitis secundaria, pero que luego la línea verde es la continencia y la línea roja es la potencia, que sí que es verdad que en casi todos los estudios hay una caída de 10%, 20%, y esto se ratifica en todas las series, continencia rondando 90-100%, potencia pues por encima de 90-80%, o sea, la mayoría de pacientes. Esta es nuestra experiencia que Juan ha presentado con el IRE. Y otra pregunta, esta es la que más quizá lleva detrás. ¿Qué tasa de cáncer de próstata significativo, de Gleason 7 o más, y o cáncer de próstata no significativo consideráis consideráis óptima para catalogar como exitoso un tratamiento focal? Es una pregunta difícil porque hay que dicotomizarlo en la tasa infid o área tratada del área no tratada. Pero porque aquí no encontraba en la literatura una cosa que diga, bueno, esto si hay más de esta tasa, esto no se puede hacer. De porcentajes no hablan, sí que te hablan de que es un fracaso cuando encuentras tumor en la zona tratada.
Bueno, esta discusión la teníamos José y yo antes de ayer, revisando los temas del IRE. Cuando nos referimos es a la zona tratada exclusivamente donde está la fibrosis, o estamos hablando de que haya tumor en el área tratada. Pues un concepto que José opinaba una cosa y yo opinaba otra, ¿no? Pues seamos más generales y hablemos de zona tratada. Para casos que encontremos tumor del mismo o mayor grado, así lo define el protocolo del IRE, del mismo o mayor grado en la zona tratada. ¿Alguna opinión al respecto de esto? Los patólogos, por ejemplo, no es. Bueno, esto os he importado esta diapositiva, esta charla de la revisión anual que hago de la serie de vigilancia activa del IVO. Aquí hay, porque la vigilancia activa yo la considero como un outfill del 100%, Sí. ¿vale? Con lo cual, esto es os la explico brevemente para que la podáis entender. Estos son de 500 y pico enfermos los pacientes que tenemos en vigilancia activa. 429 enfermos han tenido ya una primera biopsia. Ojo, hay pacientes antiguos. La primera biopsia la consideramos como biopsia en el periodo de confirmación si se hace en el primer año. Si se hace fuera de ese año, ya no se considera como una biopsia de confirmación, ¿vale? Y eso es un criterio particular. Y luego veis que superado una biopsia de confirmación, quiere decir etiquetado un paciente con, no todos, ojo, porque vigilancia activa de 2008-2009 ni se hacía resonancia ni se hacía biopsia transperineal. Pero bueno, en la época actual, superado el periodo de confirmación, todo paciente lleva una biopsia diagnóstica, o casi todo el paciente lleva una biopsia diagnóstica de 10-12, sextantes antiguas, lleva una resonancia, lleva una biopsia transperineal o transrectal, ahora hay casi siempre transperineal, en el periodo de confirmación. Bueno, pues superado la primera, ahí en el periodo de confirmación, se ha aumentado aquí, pues tenemos un 13% de progresión en grado y en volumen en las biopsias de confirmación. Tenemos un 12% de pacientes que siguen siendo Gleason 6 o Gleason 3+4, si son más de 70 años, que siguen siendo eso que tienen ese mismo grado, pero más número de cilindros en la biopsia de confirmación, y un 7% que progresan en grado, pasan de 3+3 normalmente a 3+4. Pero esto sería el punto de partida del tratamiento focal, porque todo tratamiento focal lleva una biopsia transperineal más menos biopsia de fusión. Con lo cual, lo interesante es lo que pase en el outfill del 100%, que son los que llevan biopsias de seguimiento, con un criterio mucho menos cerrado que en los protocolos de tratamiento focal, y que son 186 enfermos. Y en estos 186 enfermos vemos que el 61,3% no hay progresión de su enfermedad en vigilancia activa, con un seguimiento medio que os lo puedo decir que es alrededor de 4 o 5 años, 4 años y medio para ser. Y esta no progresión agrupa no progresión o sea, biopsias negativas o biopsias con un 3+3, con 1, 2, 3 cilindros, ¿vale? Luego hay un 10% que progresan en grado, evolutivamente. Hay un 15% que progresan en volumen tumoral manteniendo el grado. Y un 12,9% que progresan en grado y en volumen. Y este, para mí, es el punto de partida del tratamiento focal. Es con lo que se ha de enfrentar el tratamiento focal, ¿vale? Y vemos artículos quizá ya un poco afortunadamente antiguos que caramba, hay que aclararse de 73 pacientes que le hacen una criofocal. A unos no se le hace biopsia. Esto no hay forma de leerlo de una forma constructiva. Con lo cual, artículos más recientes, la tasa de recurrencia infill suele estar alrededor del 10-15%. Entre el 10-13%, ahí van todas. Este es un tratamiento con láser. Esto es un tratamiento... Este es el review de Valerio que os he comentado antes. Y Clinical Significant Prostate Cancer entre un 0 y un 13%. No Clinical Significant Cancer entre un 5% y un 46%. Bueno, pues esto, cada uno que se haga su comparativa mental con las cifras que os he dado de vigilancia activa. Y ahora mismo no me acuerdo si esto era infill o outfill. Pido disculpas por ellos. Pepe, yo quiero hacer un comentario que también lo discutíamos José y yo el otro día. Cuando hemos tratado a un paciente, o sea, lo que hemos visto es que esas próstatas, esos lóbulos se reducen de tamaño. Cuando volvemos a biopsiar, la próstata se ha cerrado. O sea,
el infill ese está un poquito cuestionado, ¿no? Porque se ha desplazado todo el tejido y a lo mejor estaban fuera de la zona tratada. No, es una crítica, pero es que es cierto, es así. Y es otra de las cosas que le estamos dando vueltas. Sí que es verdad que se reduce mucho y tú pinchas en la misma cuadrícula que pinchas en MR4. Pero cuando pinches en MR4, ese MR4 será un MR5. Eso también hay que verlo, que no está claro. Pues no me lo preguntes a mí. Bueno, seguimiento del TUCAD en cuanto a las tasas de progresión. Insisto que las tasas de progresión en el TUCAD son biopsias de genamos de la época antigua sin resonancia y unas tasas de progresión. Esta gráfica de la izquierda se refiere en toda la próstata y esta gráfica B se refiere solamente al área tratada. Y fijaros que vuelve a decir que evidentemente progresan más los que van en el TUCAD, fueron 50% a vigilancia y 50% a TUCAD. Evidentemente la misma diferencia de necesidad de tratamiento que os he puesto en la diapositiva inicial de la primera parte. Sin metástasis a largo plazo, con un seguimiento de 4 años, metástasis no puede haber, ¿vale? Y quizá más interesante es esto, que es la progresión a un grado superior, para que recordéis lo que pasaba con la serie de vigilancia activa nuestra, en el que había una progresión en grado aproximadamente un 10%, evolutivamente pasado el periodo de confirmación, y una progresión en grado y volumen en un 12%, es decir, progresión en grado habría aproximadamente en un 20-22%, evolutivamente la serie de vigilancia activa. Bueno, pues en el área tratada, que vuelve a ser la gráfica de la derecha, la progresión a un grado superior ocurre en un 10%. Bueno, pues yo creo que siempre me gusta intentar simplificar todos los datos a una cosa que pueda explicársele al enfermo, ¿vale? Y yo a ese enfermo le voy a explicar eso, que si opta por, ojo, estos son candidatos a vigilancia activa, ¿eh? No son los pacientes que estamos metiendo ahora en el IRE o en el criofocal. Pero si un paciente quiere tratamiento focal en una vigilancia activa, pues le daré estas cifras. ¿De acuerdo? Porque cifras de progresión bioquímica ya son difíciles de leer porque precisamente los criterios de progresión bioquímica varían de unas series a otras, pero bueno, pues al seguimiento que llevan las series, pues son cifras bien aceptables. Bueno, estas cifras son. Otra pregunta. Lo has mentado antes, Juan. Como sabéis, hay distintas técnicas, unas más lesivas, otras menos, unas más fáciles de aplicar vía transrectal, otras por vía transperineal. Y querría saber, Juan, si realmente en un servicio normal, y no considero un servicio normal, Montsouris, que es los que han preconizado esto a la carta, hay suficientes tumores, sabiendo que hay un 10-20% de piezas candidatas a focal, para poder tener todas las alternativas y hacer esto de tratamiento a la carta. Yo creo que el planteamiento del tratamiento de la carta Montsouris es genial, pero claro, hay que disponer. Es que lo que comentan es cierto, pues compone esto aquí, ¿no? En Apex, la braqui maravillosa, no hay márgenes. Cara posterior, la crio magnífica. Encima, cuando la estás haciendo, como hemos visto en el vídeo, ver lo que estás tratando, ¿no? Y el HIFU cara posterior. Pero tendríamos que disponer de todas las técnicas muy caras. Yo creo que eso no lo vamos a poder hacer en ningún hospital, ¿eh? Alejandro, ¿tu opinión al respecto? Indicado, sí. Factible, lo veo mucho más complicado. Obviamente, cada lesión se puede tratar, se beneficia de las diferentes fuentes de energía, pero claro, tienes que decidirte por una. En nuestro caso, pues estamos con la crio y no creo que en mucho tiempo podamos valorar otra fuente de energía para el tratamiento en otras zonas. Muy bien, pues vamos a dejar esto en el terreno de la hipótesis y vamos a una cosa más del día a día y que nos preocupa les preocupa mucho a los radicalistas y a los que estamos en medio, ¿vale? Que es cómo vamos a rescatar, o es factible el rescate tras un fallo o un tratamiento focal. Y aquí habremos de ponderar, evidentemente, datos oncológicos, los efectos secundarios que de esos rescates se deriven y los resultados funcionales. ¿Lo consideráis factible? Supongo que sí, porque si no, no haríais focal, no haría focal nadie, ¿vale? Pero ¿qué tratamiento
empíricamente, Alejandro, tú plantearías? Nosotros En primera elección, todos tenemos nuestro cuadernillo, nuestras preferencias, ¿no? Nosotros que estamos con la crioterapia, pues es verdad que el rescate quirúrgico es más complicado de lo que pensamos en un inicio y quizás nos decantaríamos por el tratamiento con radioterapia. Un nuevo tratamiento con crioterapia pues, es posible en caso de que hagas tratamiento focal de la lesión, pero los efectos secundarios aumentan exponencialmente, con lo cual habría que evaluar un poquitín el riesgo de aumentar esos efectos secundarios con la seguridad oncológica. ¿Y tú, Juan? Primero tenemos que contemplar siempre que hay un concepto que en rescate nos olvidamos, existe el retratamiento. Sí, sí. Que es un rescate. O sea, la mayor parte de esas técnicas vamos a poder retratar al paciente, que eso no hay que olvidarse, no hay que pasar directamente a la cirugía. La braquiterapia, en nuestro caso, un paciente que llevó 2 tratamientos con TUCAD, operado un cáncer de laringe, lo rescatamos con braqui. En este momento el paciente lo tenemos con el PSA, creo que es A01, y está genial. Operé yo en concreto 2 pacientes después de TUCAD con cirugía laparoscópica. Fue complejo, pero se pudo hacer. En este momento los 2 pacientes están continentes y los 2 están impotentes, también es verdad. Y el rescate que hizo el doctor Ramírez hace 3 meses de un paciente con electroporación, el feeling ha sido magnífico. O sea, ese te ha llenado. Porque Ramírez es el extremo opuesto, es el radicalista del servicio, entonces, bueno. Pero fíjate, Miguel estaba encantado diciendo, bueno, ahora voy a poder operar y sin dificultad todo lo que, bueno, pues sí, pero no va a tener dificultad. No sigas. Bueno, total. Que es factible lo hemos leído en todas las técnicas, porque evidentemente si alguien dice que no es factible rescatar, pues le cierran el chiringuito, ¿vale? Luego, lo de la factibilidad son un tipo de literatura que nunca le he hecho mucho caso. Esto fue una primera serie de no sé cuántos casos post-TUCAD y ahora Juan va a participar, puesto que fue el que llevó el estudio, en una serie ya de prostatectomía radical TUCAD en 42 casos, con un seguimiento de la aplicación del TUCAD a la radical de 17 meses y post-radical de 23. Los autores calificaron, en un término un poco vago, de fácil o difícil, 69, 31% la cirugía, y no os olvidéis que el 100% de estas cirugías son pacientes que hubieran ido a una prostatectomía radical con preservación de bandeletas bilateral y sin linfadenectomía. Pacientes de R4, ¿vale? Y aquí ya hay un tercio que no son tan fáciles. Con una tasa de márgenes en esa población no buena, porque esa población, vamos a hacer la extrapolación, que el 90% tendrían que haber sido PT2, con lo cual una tasa de márgenes que yo considero que es preocupante en este subgrupo de pacientes, no en alto grado o en localmente avanzados, evidentemente. Una tasa de continencia que sí, que es verdad, que es parecida a la de las prostatectomías upfront, o sea, de inicio, con un 64% sin patch, a un seguimiento de 22 años más o menos, y un mini pad en 24%. Bien, esto bien. Pero una preservación de bandeletas en un subgrupo que de inicio se hubiera hecho potencialmente en un 100%, de 1 de cada 3 se pueden preservar bandeletas post-TUCAD. Ya no tan fácil. Y bilateral de esos en menos aún. Y una tasa de recuperación de potencia solamente de 4 de 42 pacientes a 2 años, que ya es una tasa en la que la potencia puede... Bueno, en resumen, a favor de esto, y es que estos pacientes no son de la era actual de vigilancia activa, digo de tratamiento focal, no han llevado resonancia, no han llevado caracterización correcta del tumor, han progresado, luego a lo mejor eran tumores peores de inicio y han progresado y los hemos rescatado cuando en el artículo hay poca información de los PTs, de las piezas y tal. Bueno, y otro estudio interesante de un centro pivotal como es Montsouris, en el que parean 1 a 2 prostatectomías de rescate tras tratamiento focal con prostatectomías directas. Y lo que a mí esto sí que me preocupa, y probablemente la excusa que tienen es lo que acabo de decir, es que eran pacientes potencialmente con tumores peores de inicio, pero es que fijaros, la supervivencia libre de progresión bioquímica al año tras prostatectomía de rescate es 67%,
frente a 95% en las prostatectomías directas. Y a 2 años 56 frente a 92. Y esto es lo que reflejan estas curvas. Con una hazard ratio casi a 5. Es decir, ojo, que si esto se reproduce, con el IRE o los protocolos que están en marcha ahora, esto hará que muchos radicalistas se vistan no con 1, sino con 2 mantas de tratamiento radical de inicio. Y este es el estudio que os puse de función de hemiablación de inicio frente a prostatectomía radical robótica en Montsouris, grupo experto en ambas cosas, y que enfrentan 400 y pico robóticas con 200 y pico, esto es prostate gland hemiablation, ¿vale? 188 con HIFU, 48 con crío. Y nos vuelven a decir lo mismo, es decir, que las necesidades de tratamiento de rescate, y en el rescate, lógicamente, en la serie de prostatectomía incluye la radioterapia de rescate o la hormonoterapia, etcétera, pues a 38 meses de seguimiento pues es estadísticamente significativa. Es verdad que estas prostatectomías, esto es técnica de inicio, es decir, o le haces hemiablación con crío o HIFU o le haces prostatectomía. Y a casi 4 años de seguimiento, pues has tenido que rescatar eso. Evidentemente aquí esto, como todo, se puede leer de muchas formas, pero esto también es una información que a falta de estudios randomizados, etcétera, pues estos estudios pareados te dan una orientación de cómo informar a los pacientes. Y esta, Juanpa, la puse hace 3 años, cuando me hiciste hablar aquí de tratamiento focal. Yo creo que no ha cambiado. La ley de Buxton. La validación de la tecnología es siempre demasiado temprana para ser rigurosa hasta que, desafortunadamente, es de repente demasiado tarde para valorarla. Esto, bueno, podemos aplicarlo a muchas cosas que nos rodean. Y para ir acabando, pues yo creo que el concepto de trifecta, en el que evidentemente el tratamiento focal es claro ganador a los tratamientos radicales, no creo que sea exactamente aplicable hoy por hoy en donde estamos. Y creo que hay que esperar muy bien a los ensayos randomizados entre tratamiento radical y tratamiento focal. Que eso no va a llegar. No sé si hay muchos. José. ¿Vale? Con lo cual se va a seguir cumpliendo la ley de Buxton, ¿vale?